Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 81 de Altiz Dominicana, Canal 46 de Win Telecom, Canales 10 y 20 de Telecable Dominicano, Canal 647 del Fire TV Stick, en más de 70 sistemas de cable en las provincias de la República Dominicana, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web sumundotv.com, también masivamente a través de las redes sociales y con una actualización a cada momento de las noticias que se producen en la República Dominicana y el mundo. Nuestros análisis en el periódico Primicias impreso, digital y en las megas ediciones de Primicias. Un fin de semana bastante activo en lo político, en las actividades del presidente de la República, en el mercado fronterizo entre Haití y República Dominicana, accidentes de tránsito, una situación que se presentó en la zona colonial. De estos temas y otros vamos a hablar en el día de hoy, como en el plano internacional, sobre la situación de Israel y Palestina. Quisiera comenzar con una semana que arranca con definiciones políticas, luego de convenciones partidarias que se celebraron este fin de semana, donde fue muy notoria, muy dinámica, la asamblea del PDI, del Partido Demócrata Institucional, una actividad política que enciende los motores del PDI y la actividad política en República Dominicana. Y allí, pues, en ese evento del PDI, con la presencia de importantes personalidades de la República Dominicana, de otras organizaciones políticas del mundo democrático, pues Ismael Reyes Cruz, presidente del PDI, fijó posición sobre el tema de la pobreza creciente en República Dominicana, según sus palabras, y además abordó el tema del deterioro de los servicios públicos en República Dominicana. Ese evento forma parte de cómo van avanzando los días en torno a los plazos del proceso electoral del año 2024. También ayer, pues, el Partido Democrático Alternativo MODA y el Partido Socialista Verde, PASOVE, celebraron también su convención, y estos dos últimos partidos, el MODA y el Partido Socialista Verde, el PASOVE, pues proclamaron al presidente Luis Abinader como candidato presidencial de ambas organizaciones, que antiguamente estuvieron aliadas a Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana. Un fin de semana también activo en el ámbito morado. El PLD hizo asamblea para elegir una parte de sus candidatos y hubo una actividad importante en Santo Domingo Este con la proclamación del candidato a síndico del PLD en Santo Domingo Este. Una zona donde ese candidato tiene la ventaja de que fue candidato anterior y le inyecta dinamismo
al PLD. Una plaza política sumamente importante, con la sorpresa de Dio Astacio como candidato del PRM y desconociéndose hasta este momento el tema de los pasos políticos de Manuel Jiménez, que acaba de reiterar su apoyo a la reelección de Luis Abinader. Este fin de semana el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, estuvo en San Cristóbal y otros lugares y la emprendió contra el presidente Luis Abinader y el PRM, advirtiendo que el gobierno tiene sus días contados. Este fin de semana se habló mucho en los círculos políticos y lo abordó el doctor Castillo Semán, Vinicio Castillo Semán, sobre la estrategia de Danilo Medina, en la medida en que se van cumpliendo los plazos políticos, de fortalecer el PLD. Y ahí se deja entrever que la línea es consolidar hasta donde llegue al candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, lo que es un discurso diferente al discurso del día de la alianza para cargos municipales. Danilo Medina este fin de semana volvió a hablar de que hay que votar morado y no hay dudas de que hay una pugna por el control del Partido de la Liberación Dominicana, que aunque el doctor Leonel Fernández hablaba hasta no hace mucho del viejo partido, en el PLD hay dos corrientes, una que favorece una alianza con el doctor Fernández y la Fuerza del Pueblo para sacar del poder a Abinader y al PRM y sus aliados, y la otra, la línea dura, que entiende que no se pueden dejar despojar el PLD y que tienen que batallar para fortalecerlo. En política hay otra tercera versión en el PLD de que realmente un apoyo al doctor Fernández es un apoyo político coyuntural, porque ahí hay personas, como el caso de Francisco Javier García, que tienen aspiraciones en el año 2028 y otros dirigentes, y entienden que no pueden debilitar su presencia en la actividad política del PLD, y por eso están convencidos, aunque Javier García renunció como jefe de campaña de Abel Martínez en meses atrás, pero ahora está pensando políticamente en el 2024. No hay dudas de que el poder motiva alianzas políticas. Cuando Danilo estaba en el poder, el MODA y el Partido Socialista Verde estaban en la alianza con el PLD. Pero ¿qué ocurre? Que ahora está el presidente Abinader, que se ve a través de Paliza y otros dirigentes en un amarre político hacia el año que viene. Es un tema de mucho dinamismo político, porque en el fin de semana, para que usted vea la profundidad de cómo hacemos este programa, el presidente Abinader hizo de tripas corazón con su tiempo. Estuvo en la proclamación como candidato de partidos emergentes, estuvo en Baní inaugurando una zona franca, estuvo en Tamboril inaugurando un museo homenaje al expresidente Horacio Vázquez. Allí el presidente Abinader resaltó la honestidad del presidente Vázquez
y habló de la importancia que tienen esos museos, como también un museo que están terminando en el antiguo Hotel Mercedes en Santiago de los Caballeros, en la calle 30 de Marzo, esquina Máximo Gómez en Santiago, y también habló de un museo en Moca de los Cáceres. Entonces, el presidente luce muy activo, inaugurando, y parece que el presidente le está cogiendo un cariñito mayor a la presidencia de la República, y por eso usted lo ve demasiado fuera del Palacio Nacional en actividades de mucha importancia. Por ejemplo, este fin de semana, el presidente de la República, a través de la presidencia, dieron a conocer que inauguraron obras por 595 millones de pesos. Inauguró el parque de Zona Franca que mencioné, entregó 800 títulos en el sur, y un análisis de un veterano periodista, Guarionex Rosa, en el periódico Listín Diario el pasado sábado, escribió un trabajo que me llamó mucho la atención, el título de que Abinader está en campaña con un país boyante y una baja canasta básica. Yo creo que los dos temas son discutibles, porque hoy mismo el Fondo Monetario Internacional acaba de bajar su proyección económica de crecimiento económico en el 2023 de 4.2% que mencionaba en abril, lo ha bajado a un 3%. Y sobre los precios de la canasta familiar, con excepción del impacto que tiene la caída de la venta masiva de los huevos en Haití, aquí no ha bajado ningún precio de ningún producto. Y yo hago una investigación diaria de ese tema, no con fines políticos, sino con fines profesionales, de divulgarlo en este programa, en el periódico Primicias. Y en este programa yo divulgué la semana pasada que una libra de yautía blanca y amarilla cuesta 110 pesos. Resalté que una piña cuesta 111 pesos. Resalté que una libra de jengibre que costaba 88 pesos ha subido a 115. Ahora debo reconocer que hoy dice un líder de los productores avícolas del país que el comercio no ha transferido a los consumidores las rebajas en los precios de los huevos, producto de lo que ha pasado con la caída de las exportaciones a Haití. Los huevos los están vendiendo en Moca, los productores, y en el Cibao, a 3 pesos con 50 centavos, pero aquí quieren vender el cartón por encima de los 200 pesos, y eso es un gran robo contra los consumidores de la República Dominicana, como también de cómo aumentaron 3 pesos a la libra de pollo fresco, como comprobó este programa, y lo recomprobó este programa este fin de semana. El precio del arroz se mantiene por encima de los 33 pesos, dependiendo el tipo de arroz, y el arroz más barato que hay en el mercado se acerca a los 30 pesos, un precio bastante caro. Pero hay también muchísimos precios, la carne de res, la carne de cerdo, la capa para chicharrón, todo eso está por allá, por el cielo. Una libra de chicharrón aquí cuesta entre mínimo de 350 pesos para allá. Y una libra de puerco asado, que ya estamos calentando los motores de la Navidad, está casi en 600 pesos. La libra de pierna de cerdo está a 110 pesos. Cuando llegó la pandemia estaba en 89, no baja la carne de cerdo. Y hay una crisis grande en el país que hoy se destapa con los productores de cebolla, que se le están dañando las cebollas
en la provincia de San Cristóbal, en Ocoa, en San Juan de la Maguana, también en Palenque, en la comunidad de Palenque, que produce mucha cebolla, y otros puntos del país. Van a protestar esta semana, lo anunciaron ayer domingo. Los productores de cebolla dicen que están quebrados, pero también los productores de ajo de Constanza están reclamando protección. Y si usted quiere saber, a mí me llama la atención que el ministro de Agricultura dijera este fin de semana que los plátanos están bajando, pero en las cadenas comerciales de la capital hay algunas que están a 33 y 34 pesos los plátanos verdes y maduros. Esto, lo que estamos diciendo, es lo que sirve para la gobernabilidad de la República Dominicana. Que hoy Día Mundial de la Alimentación ve cómo estamos importando hasta paticas de cerdo. Pero ¿cómo es posible? Yo recuerdo cuando decidí fundar, junto con mi familia, compañeros de estudios y amigos, el periódico Primicias en 1993. Salió la primera edición el 1 de noviembre de 1993. Y yo quiero recordar que el periódico salió el 1 de noviembre de 1993, pero duramos año y medio antes trabajando para lograr ese objetivo con muchísima gente. Y en ese trayecto del año y medio, yo iba a Radio Santa María en La Vega y dormía en Radio Santa María cuando el padre inolvidable jesuita Antonio Ton Lluveres, que en paz descanse, me acompañaba en el Cibao Central para hacer realidad lo que hoy es el periódico Primicias, 30 años después. Y yo quiero decir aquí que nunca se me van a olvidar las expresiones de gente muy sabia allá en Guanábano, en Moca, en Cayetano Hermosén, que me decían esos buenos productores: don Alex, el país lo que necesita es preservar su producción nacional. Aquí en Moca me decían, con los pollos, con los huevos, la yuca negra, pero aquí no estamos haciendo nada para preservar la producción nacional, porque en Moca se han impuesto los negociantes de terrenos agrícolas para construir mansiones de lujo en perjuicio de la seguridad alimentaria del país. Y eso presiona el uso de divisas para comprar paticas de cerdo y muchísimas pechugas de pollo importadas y muchísima carne importada, cortes, mientras nos debilitamos como país. Hemos abandonado la pesca. Aquí hay una compradera de marisco y de pescados extranjeros que no tiene nombre. Aquí llenamos el país de cebolla importada, de ajo importado, pero también vivimos creando modelos en los diferentes gobiernos que hemos tenido, que lo que hacen es hundir el Valle de San Juan, las tierras productivas de las matas de Farfán. Y hoy están instando a los centroamericanos a que consuman la gran cantidad de alimentos que producen con motivo del Día Mundial de la Alimentación. Y yo quiero decir, con motivo del Día de la Alimentación, que la inflación se mantiene no en los niveles de los días posteriores a la pandemia, sino que se mantiene creciendo, se mantiene en crecimiento la inflación. Y hay parálisis económica en el país
que se agrava con la parálisis económica de la frontera, que aunque comenzaron a pasar este fin de semana haitianos a comprar productos ahí en los mercados binacionales, hay que decir que ha quebrado gente ya en esa frontera, han tenido que devolver pedidos, no encuentran cómo pagar la nómina por los días de cierre y tenemos una situación que tenemos que resolver. No podemos dejar de decir estas cosas. Yo recuerdo que el primer encuentro del presidente Luis Abinader con el Colegio Dominicano de Periodistas y sus invitados, entre los cuales estaba yo, el presidente dijo ahí en ese encuentro, todavía Milagros Germán estaba en el Palacio Nacional como directora de comunicaciones, y Hercilio Veloz Burgos y yo estábamos sentados al lado en la misma mesa, y el presidente dijo ahí, y le dio a la mesa inclusive, como que me recuerdo yo cuando le doy aquí a la mesa, la que no quiero romper, pero sí quiero darle para enfatizar lo que se dice. El presidente le dijo a los periodistas ese día que hay que decir la verdad sin ningún temor. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí. Incluso el doctor Leonel Fernández, que impartió la primera materia como catedrático de la UAS, y yo fui uno de los de esa primera promoción, el presidente de la República, Leonel Fernández, reiteraba que los periodistas somos los principales aliados de la gobernabilidad. Y yo insisto en que no podemos guardar silencio, porque hay que decir las cosas. Como por ejemplo, callo yo que aunque un informe del Departamento de Estado norteamericano dice que hay grandes avances en la República Dominicana con la transparencia, pero persiste en algún nivel la corrupción administrativa que afecta a la inversión extranjera y que se lo han dicho inversionistas norteamericanos allá en Estados Unidos. Entonces, las cosas hay que decirlas para que se corrijan y además porque no puede haber democracia con silencio ni con complicidades de tapar las cosas que se debaten. Yo creo en la comunicación apegada a la verdad. Este programa se llama Hablando la Verdad y yo creo que la meta de todos los periodistas y de las voces profesionales del país, para irnos al cambio, deben analizar el escenario político con la mayor objetividad posible, porque a muchos políticos les gusta la parcialización de los periodistas, pero los periodistas que se respeten y que respeten a los públicos que escuchan sus mensajes, no se le debe faltar el respeto a los televidentes, a los lectores de los periódicos, a los que escuchan las emisoras digitales, a los que siguen los podcasts, a los que siguen las redes sociales. Siempre hay que estar apegado a la verdad. Y hoy que veo que un sociólogo de la comunicación, el doctor Fernández, con una oratoria de convencimiento, de intento de convencimiento a quienes se opusieron en algún momento en el 2012 con posiciones radicales contra el doctor Fernández y que el doctor Fernández quiere revertir. El doctor Fernández, con su sociología política, tiene que hacer una combinación con la realidad que vive la gente y determinar inclusive por qué tiene un alto rechazo en un segmento de la población. Pero no en el caso del presidente Abinader, que al parecer hay sectores que quieren, como está en el poder, ser demasiado graciosos y decir que todo está bien en el país. Y eso no es verdad. Hay que ir a los mercados, hay que preguntar sobre
el tema de la inflación, del deterioro de los servicios, hay que abordar el tema de la pobreza, pero también hay que abordar lo positivo que ha hecho el gobierno dominicano. Hay que abordar si ese cierre de la frontera tendrá impacto económico, social y además en el proceso electoral del año 2024. Finalmente, sobre los partidos emergentes, yo creo que los partidos emergentes en el país son muy importantes para la democracia dominicana. Ayer se movilizó el partido que postula a la maestra Cabrera, María Teresa Cabrera, el Frente Amplio la postula como candidata presidencial. Y todas esas voces, el PDI y los partidos emergentes, tienen que jugar un rol más proactivo a favor de la democracia dominicana, porque no se debe dejar que solamente los partidos mayoritarios tengan aquí la voz cantante. Aquí todo el mundo tiene que bailar el merengue de la democracia dominicana en igualdad de condiciones y no seguir pretendiendo los partidos mayoritarios de utilizar como condones políticos electorales a los partidos emergentes. Aquí todo el mundo tiene que aportar. Y sobre el PLD, Danilo Medina, que es un zorro político, está apostando a que nadie le quite el partido. Está apostando inteligentemente a Abel Martínez. Está buscando el nivel del PLD con relación a los comicios del 2020, pero le falta una cosa, expresidente Medina. Ese partido usted tiene que renovarlo urgentemente porque a cada momento están renunciando dirigentes y ahora, como se va a poner de moda el transfugismo político, prepárese para ir renovando su partido, porque los partidos todos son importantes para la democracia dominicana. Vamos al primer cambio en este día. Venimos con Haití, con Israel y Palestina y con muchísimas cosas más, hablando la verdad. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, el segundo bloque en este día, muy animado con las verdades que nuestro pueblo quiere escuchar. Canales 101, 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz Dominicana, canal 10 y 20 del Telecable Dominicano, canal 46 de Win Telecom, canal 647 de Faire TV Street, en más de 70 sistemas de cable en las provincias de la República Dominicana, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web sumundotv.com, también dando seguimiento especial a la temática dominicana, caribeña, latinoamericana y mundial. También nuestros análisis en el periódico Primicias Impreso, Primicias Digital y en las megas ediciones. Los ojos de la nación están dirigidos, arrancando una nueva semana, a lo que ocurre en la frontera y más con la persistente pero contradictoria versión de los haitianos de que mantendrán cerrado su lado fronterizo. El mercado binacional que opera los lunes y los viernes tiene hoy un reto sumamente importante porque ayer pasaron a territorio fronterizo haitianos a comprar, a retirar productos dominicanos y se le permitió que vehículos que no habían podido retornar a Haití retornaran.
el sistema biométrico con una vigilancia celosa del CEFRON y del DNI y otros organismos del Estado para identificar a los haitianos que penetren temporalmente a los mercados fronterizos es innovador, pero habrá que ver si hoy los haitianos abrirán las puertas para que sus compatriotas adquieran productos y dinamicen el mercado binacional. Esa presencia este fin de semana de haitianos comprando mercancías ahí en Dajabón levantó el ánimo, como es lo esperado, para quienes han venido sufriendo el impacto económico negativo del cierre fronterizo. Los haitianos dicen que impedirán el comercio con la República Dominicana, y eso coincide, como tituló el pasado sábado el periódico Listín Diario, de que Haití y República Dominicana están echando un pulso en la frontera, y parece ya que la crisis en Haití comienza a presionar internamente, porque no es verdad que los haitianos tienen la posibilidad y los recursos económicos para sustituir los productos dominicanos que llegarían más caros, con más costos, si son importados a otros países. Y lo tienen ahí en los mercados binacionales, como por la vía marítima, en una distancia bastante cerca. Pero no solamente es el tema del pulso por la construcción del canal, sino por la realidad de desabastecimiento de recursos y de muchas situaciones internas de pobreza que hay y de limitaciones que hay en el vecino país. Haití está boicoteando los negocios en la frontera, pero hay un elemento, y es que los ingresos, los impuestos, el cobro de impuestos en Haití, los ingresos fiscales han disminuido, y uno no sabe de qué va a vivir el vecino país con una situación de caos, de falta de recursos, de crisis, de penetración de sus moradores que dependen de los víveres, de la habichuela, de la piña, de las matas de Farfán, de San Juan, como del salami que ellos mandan a fabricar aquí, al igual que las pastas alimenticias. Haití también tiene en contra el descrédito de que no cumple lo que pacta, prefiere vivir el caos, profundizar la crisis, y esto aleja el diálogo diplomático entre dos naciones. Pero también hay otro elemento de crisis, y son los que viven atizando una tirantez y un odio contra la República Dominicana. Pero también con otra crisis que amenaza no solamente la situación interna, con cerca de 1,000 secuestros en el año, y es el accionar de las bandas armadas en el país. Hay que analizar el tema haitiano con mayor profundidad, y hay que agregarle que ya en Kenia aprobaron, aunque debe ser ratificado, el envío de las tropas de manera paralela a un fallo judicial que lo impide, pero si comienzan a llegar esas tropas a Haití con el reclutamiento paralelo de miembros para la seguridad haitiana y para la policía, habría que ver si van a acorralar o no esas bandas. Hay que analizar todos los escollos
internos de Haití, los niveles de violencia, la capacidad para mantener la energía eléctrica en ese país y el rum rum del fin de semana de que temen de que por lo que están admitiendo los haitianos, de que ese canal no ha sido construido con las normas modernas de la construcción, pudiera ser uno de los elementos para motivar la suspensión de la construcción de ese canal, que es un canal hecho a la brigandina, y que además pretende ser utilizado para el punto de partida para otros canales, ya que Haití no tiene agua, no tiene árboles, pero han descuidado el agua subterránea, que pudiera ser la opción de los haitianos eliminando ese canal. Aquí se habló recientemente en el país de que un empresario muy poderoso dominicano está en disposición de respaldar con algunas bombas sumergibles la extracción de agua subterránea en Haití. Y este programa plantea que sea esa la solución y que desbaraten ese canal para enterrar el conflicto que ha motivado el cierre fronterizo y que se ha convertido en una amenaza no solamente para el agua de República Dominicana y sus productores, sino a donde debe terminar llegando esa agua, a la laguna Saladillo y otros puntos entre Montecristi y Dajabón. Esa agua subterránea, y eso es inédito lo que estamos planteando, es una buena opción para los haitianos que pueden internamente distribuir su agua con algún plan que pudieran crear con la asesoría nacional e internacional, pero no seguir confrontando la República Dominicana sobre la base de amenazas de invadir este país, de entrar por la fuerza, la decisión de impulsar los contrabandos por zonas no militarizadas en la frontera y todo tipo de agresiones a la República Dominicana. Nosotros creemos, lo insistimos, Haití y República Dominicana son dos países totalmente diferentes y saludamos que la prensa dominicana, iniciando la semana, se haga eco de lo que ocurrió con las ventas este domingo en la zona fronteriza con la presencia de un número de haitianos, pero también saludar que la prensa dominicana haga grandes titulares, trabajos periodísticos, donde los habitantes de la frontera le dicen al gobierno dominicano que necesitan la intervención gubernamental. Hay que esperar lo que ocurra en Haití en momento en que se le agrava la situación con la inflación y los bajos ingresos aduanales. Haití no tiene tanta alternativa y si fueran inteligentes, hoy mismo estuvieran anunciando que no van a continuar con su canal para entenderse con República Dominicana y además evitarse las presiones de Naciones Unidas, de la OEA y de sectores República Dominicana que comienzan a protestar contra ese canal y contra la provocación haitiana a la República Dominicana. En otro orden, señores, cerca de 2.500 muertos por los bombardeos, los enfrentamientos entre palestinos e israelíes. Y quiero hacerme eco de un trabajo periodístico que publica en la página
editorial, el periódico Diario Libre, sobre un experto en comunicación internacional que aborda el tema de las tantas mentiras que se están divulgando con imágenes que no se corresponden con la verdad sobre la crisis entre Palestina e Israel. Ciertamente, ese experto en comunicación tiene razón y lo enseñan en las aulas universitarias, de que ninguna noticia debe ser publicada si no es confirmada. Tenemos un desarrollo tecnológico en el mundo, tenemos redes sociales a la velocidad de segundos, pero hay un problema de credibilidad que inclusive afecta a los propios medios de comunicación, que en ocasiones cometen el error de validar mentiras que se divulgan a través de las redes sociales. Demos seguimiento a lo de Palestina e Israel. Nos llama la atención la desaparición de la famosa guerra de Ucrania y Rusia del contenido de los medios de comunicación, y esperamos en nuestro lado una solución a la crisis haitiana y República Dominicana, poniéndole fin al famoso tema del canal ilegal, violatorio, provocativo de los haitianos contra la República Dominicana. Se necesita en las próximas horas conocer la información de si se repite o no lo de la apertura y el paso haitianos a República Dominicana para que se abastezcan de productos importantes. En el plano internacional anunciamos en los primeros minutos del programa que los elogios de Estados Unidos en la lucha anticorrupción de República Dominicana y ser uno de los países de mayor recepción de inversión extranjera directa. Pero hay que leer ese párrafo que aparece en los informes relativo a que en República Dominicana persisten las trabas, la corrupción administrativa en algunos niveles, el problema con la titularidad de los terrenos que compran inversionistas extranjeros, que es un tema que Estados Unidos ha divulgado al mundo en su informe sobre el clima de negocios. Si consolidamos el informe del Fondo Monetario y del gobierno de Estados Unidos, ahí hay que hacer dos cosas. Primero, corregir el nivel de corrupción administrativa que se mantiene en el país y que afecta el clima de inversión según los Estados Unidos. Y el otro tema, dinamizar la economía lo más que se pueda, despidiendo el 2023, porque como respondió ayer un comerciante en la zona fronteriza cuando le preguntaron que cómo estaba la cosa, él decía, y cito entre comillas, porque no es una expresión mía, ¿cómo está la situación?, le preguntaron. Y él respondió con una sola palabra: jodidos. Entonces, no es solamente en la frontera que están jodidos por la parálisis económica. Aquí la baja actividad económica se siente en todos los renglones de la economía dominicana. Y como dice mi compañero de programa, coloquio, Esteban Delgado, para la economía crecer un 3%, tendría que dar un salto muy elevado, elevadísimo, en octubre, noviembre y diciembre.
y ya vamos hacia el final del mes de octubre, es decir, que quedan en la práctica 2 meses y 15 días para que una economía que ha crecido 1.4% en lo que va de año pueda aumentar un crecimiento en 1.6% para cerrar en un 3%. Con lo ocurrido en la frontera, parece que al Fondo Monetario Internacional se le olvidó el impacto que tiene esa crisis en la economía dominicana, afectando a industriales, a productores avícolas, a procesadores de carne, procesadores de arroz y todo el que vende productos. Inclusive en la frontera hay una asociación de vendedores de frutas de República Dominicana, es decir, que incide en todos los renglones. Vamos a esperar cómo cierra el año. Hay demasiados conflictos, los cebolleros del sur reclamando que Agricultura le pague y que no deje que quiebren, el país buscando nuevos mercados para exportación, impuestos internos iniciando el proceso de renovación del marbete, las presiones de los haitianos que denuncia el ministro de Agricultura, Limber Cruz, el matrimonio que se ve de vínculo entre Hipólito Mejía, Limber Cruz y el administrador del Bagrícola, son de los tantos temas que hay en el país, lamentando 2 accidentes de tránsito, uno en la cercanía de Valladolid, ahí en la autovía del Este, 3 muertos, y otro accidente de tránsito en el Cibao con 20 heridos. Vamos al segundo cambio. Retornamos hablando la verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, venimos con el último segmento de este día. Yo estoy muy animado, quiero confesar, con lo que estamos haciendo aquí en Su Mundo TV. Este domingo, de 7 a 8 de la noche, recién pasado, divulgamos el segundo programa Coloquio, el programa económico de la semana con la temática económica dominicana, caribeña, latinoamericana, mundial. Y abordamos un tema que coincide con lo que dice el Fondo Monetario Internacional hora después de ese programa. El fondo habla de una reforma eléctrica, de la necesidad de incrementar los ingresos del Estado. Y hoy, un alto dirigente de la Cámara Americana de Comercio en República Dominicana habla del mismo tema que es el título del programa de este domingo, Reforma Fiscal en el año 2024. Pero en ese programa insistimos en un tema propio del programa, de que el liderazgo político dominicano tradicional, los partidos grandes que tienen sus candidatos presidenciales definidos, no abordan el tema. Y el presidente Luis Abinader creo que ha sido el único que lo ha tocado brevemente, el tema fiscal. El fondo habla no solamente de crecimiento disminuido, con un pronóstico inferior al de abril pasado, que era de 4.2% de crecimiento del PIB, bajándolo a un 3%, y los ingresos del gobierno es un tema para después de las elecciones del año que viene. Sin embargo, con el tema de los ingresos del gobierno,
no podemos nada más quedarnos en el debate con el tema fiscal. Aquí hay que hacer una reforma económica profunda con el gasto público, demasiado burocracia. Hay que analizarlo todo, incluyendo hasta cuánto cuesta las tantas inauguraciones con la presencia de tantos vehículos gubernamentales, gasolina, guardaespaldas, comida en los restaurantes. Todo hay que analizarlo. Hay que analizar la nómina pública, la eficiencia pública. Y me alegra mucho ver el tema que puso ayer en la convención del PDI Ismael Reyes Cruz del deterioro de los servicios públicos. Estamos hablando de servicios públicos en plural. Y ahí hay un médico a quien le falleció una hija por dengue, que está planteando una emergencia con el manejo de los casos de dengue, diciendo que las estadísticas de casos de dengue son mayores que los que se presentan. Y yo estoy de acuerdo con ese profesional de la medicina, porque no toda la información llega a la sociedad. Y en el caso del COVID, aquí murió muchísima gente, y el Colegio Médico Dominicano, en el caso del dengue, dice que hay como casos menores registrados a la realidad. Y yo creo que es así. Entonces, debemos pensar en la eficiencia de los servicios públicos. Debemos ajustarnos a lo que diga el presupuesto con las obras en el Estado, para no tener que ir a cada provincia a cada momento, que vamos a construir esto que cuesta 1.300 millones. En todos los gobiernos lo hacen. Tenemos que institucionalizar el país, porque por un lado vemos que por el déficit fiscal hay que buscar 5.000 millones de pesos de dólares prestados para cubrir el déficit, pero además buscar dinero prestado hasta para pagar intereses de la deuda. Pero paralelamente en el Congreso Nacional, fuera del presupuesto, fuera de las emisiones de los bonos, aprueban cientos de millones de dólares en préstamos, y realmente es un tema que hay que ponerle mucha atención. Como hay que ponerle mucha atención que no sigan utilizando el supuesto crecimiento exagerado del PIB para justificar que tenemos capacidad para tomar dinero prestado. Tenemos que gobernar el país. Yo, por ejemplo, a los gobiernos de Balaguer, yo le critico todo lo que aquí ocurrió con los desaparecidos, con las cárceles llenas de presos políticos, deportados, lo del pasaporte que le pegaban un sello que decía prohibido viajar a los países comunistas. Pero el doctor Balaguer, hay que reconocerle la prudencia de cómo se manejaba con el manejo de los fondos públicos. Y pudiera ser interesante un seminario de cómo Balaguer manejaba los fondos públicos, para ver si los gobiernos y sus funcionarios aprenden un poco a aguantar la muñeca y a no endeudar tanto al país y frenando los gastos improductivos. Vamos a despedir el programa. Mañana será otro día hablando la verdad. Su